damos gracias a Dios porque tenemos este medio, ¿no?, para poder compartir. Habida cuenta de que estamos en una cuarentena rígida, no solamente aquí en nuestro departamento Cochabamba, pero entiendo que en Santa Cruz y en otros departamentos también, porque la verdad es que esta pandemia está haciendo estragos, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, sino que en todo el mundo, ¿no? Ya bordean los 4 millones de personas que han fallecido. Imagínense, son millones de personas, de familias, ¿no es cierto?, que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles. Y sin ir muy lejos, aquí nomás en nuestra ciudad podemos ver realmente la desesperación por poder socorrer a nuestro ser querido que está contagiado con esta pandemia, ¿no es verdad? Realmente estamos viviendo una etapa muy crítica a raíz de esta tercera ola, ¿no?, de el virus, de la contaminación de este virus, del coronavirus, que así se lo ha llamado. Pero los que estamos aún acá, tenemos todavía la oportunidad de poder buscar el socorro del Señor, buscar su ayuda, clamar por socorro, por ayuda para nuestros amigos, familiares que están pasando por esta lucha, porque esta es una lucha espiritual que se manifiesta también en lo físico, ¿no?, a través de esta enfermedad. Y bueno, es parte de vivir en este mundo, en un mundo caído, en un mundo que está bajo el gobierno de Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Las enfermedades, las pandemias, las epidemias y todos los virus y bacterias que contagian nuestra buena salud son fruto del pecado, lamentablemente. Sin embargo, tenemos la firme promesa de nuestro Dios de encontrar socorro en Él cuando vamos en busca de ayuda, del oportuno socorro. Él nos invita diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, ¿no?, que tú no conoces. Por eso en esta mañana, siguiendo siempre con la serie, ¿no?, la vida de fe, quisiera hablar acerca de la fe de un patriarca que no lo tenemos mencionado en Hebreos capítulo 11, pero que vivió en el tiempo, fue contemporáneo del patriarca Abraham, de Isaac. Y este personaje en su libro nos enseña de que todos los seres humanos hemos nacido bajo una raza caída y hemos nacido para enfrentar el sufrimiento, para enfrentar problemas. Nos dice en su libro, ¿no? Nos dice que los problemas son parte de la vida, ¿sí? El vivir es tener problemas. Vale decir que si tenemos problemas, si tenemos dificultades, bueno, es una buena señal, porque eso significa que estamos vivos, ¿no? Y hay un cántico que dice: problemas tiene la vida tiene problemas, ¿no? Cualquiera que no los tenga, dice, no sabe lo que es la vida. y eso es muy, muy cierto, ¿no es verdad? Prácticamente los problemas vendrían a ser aquellos condimentos, ¿no?, de la vida. Obviamente estamos hablando de la vida cristiana, de la vida de un caminar con el Señor, donde experimentamos en cada problema, en cada dificultad, en cada sufrimiento y padecimiento que pasamos, la mano de Dios obrando a nuestro favor. En cada problema, en cada dificultad, nosotros consideramos una oportunidad de ver ahora cómo va a actuar Dios para sacarme de esta, donde Él ha permitido que yo pueda estar metido, ¿no? Entonces estoy hablando del personaje Job. El patriarca Job, quisiera invitarle a abrir sus Biblias, allí en Job, el capítulo 1, vamos a encontrar que la vida de fe de Job nos desafía, nos reta a seguir confiando en el Señor, cualquiera sea la circunstancia que atravesemos en este mundo caído, corrupto,
por el pecado. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Prácticamente la manera como reaccionamos a los problemas saca a relucir lo que hay en nuestro corazón, saca a relucir lo que somos como personas, lo que hemos adquirido en cuanto a principios, en cuanto a valores, ¿no? En cuanto a nuestra fe. Los problemas desnudan nuestra fe, porque es nuestra fe la que es probada a través de los problemas. Entonces vemos cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentar los problemas a través de la experiencia que nos narra Job en su libro. Job es un personaje histórico, es un personaje real, que experimentó problemas reales, como los que experimentamos todos nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Así que él también enfrentó de manera real estas situaciones confiando en el Señor. Y de él aprendemos cómo confiar en el Señor, cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando. Él nos dice en primer lugar de que nosotros hemos nacido, ¿no?, para el sufrimiento, para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades desde el momento que nacemos. Dice en el capítulo 5, versículo 7. Mire, ahí en su Biblia, Job, capítulo 5, verso 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, dice, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción, ¿sí? Y vive para enfrentar la aflicción y los problemas y las dificultades, porque estas pruebas son las que nos forman como personas, ¿sí? Nos dice también en el capítulo 14, el versículo 1, nos dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, dice. Corto de día y ansiado de sinsabores. Hastiado de sinsabores. Son expresiones que nos muestra aquí el patriarca por su experiencia de que la vida es corta. Y en esta corta vida enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas que en la vida cristiana los asimilamos como pruebas de fe, para crecer en fe, para poder mostrar, ¿no?, lo que hay en nuestro corazón en cuanto a nuestro amor y nuestra dependencia de Dios. Entonces vamos a ver cómo enfrentó esta vida, ¿no?, de sinsabores el patriarca Job, que nos desafía a nosotros también a seguir su ejemplo. En primer lugar, vamos a ver que el patriarca Job enfrenta, ¿no?, en primer lugar, su fe es probada, ¿no?, en la prosperidad. Vamos a ver la actitud de Job frente al éxito. ¿Cómo es la fe de un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre, como dice la escritura ahí, ¿no?, grande, más grande que todos los del Medio Oriente? Dice, por ejemplo, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, dice, más grande que todos los orientales de su tiempo. Más grande, más poderoso. Es decir, era un hombre rico, ¿sí? Era un hombre hacendado, un hombre próspero en el negocio, ¿ya? En su hacienda. Era un hombre próspero, ¿sí? Tenía mucho dinero. Ahora, ¿cómo era su fe en esta situación? Cuando todos los negocios le iban bien, cuando tenía los camellos, aquí lo podemos comparar ahorita a los tractores, ¿no?, a los Volvos que podemos tener para trabajar nuestras tierras, ¿no es cierto? Los bueyes, ahí están, ¿no?, como
maquinarias muy esenciales para desarrollar el trabajo en la tierra, ¿sí? Las ovejas, las vacas, en fin, era un hombre hacendado y muchos criados, dice, ¿no? Entonces era un hombre poderoso. Pero ¿cómo era su vida de fe en la prosperidad? Consideremos cuál era la vida de fe. Dice el versículo 1, en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era, dice, hombre perfecto en primer lugar. ¿Ya? Dice que era un hombre perfecto. Es decir, era un hombre íntegro, un hombre maduro, un hombre que en su caminar con el Señor había adquirido tal madurez, ¿no?, que su fe había crecido y confiaba mucho en el Dios Todopoderoso que le daba vida, salud, trabajo y todas las posesiones que había adquirido, ¿sí? Era un hombre, dice, perfecto, ¿no?, íntegro, maduro. Pero también dice que era un hombre recto. Es decir, este era un hombre que, aunque era poderoso, era un hombre grande, más grande que todos los del oriente, dice que actuaba correctamente, ¿sí? Daba a cada uno lo que le correspondía, ¿sí? Entonces era un hombre justo, ¿ya? Recto. Era un hombre, también dice, temeroso de Dios. Esta es una expresión que describe el carácter piadoso de este hombre. Era un hombre que tenía mucho respeto y reverencia a Dios. Conocía quién era Dios, por eso andaba en su temor y por eso tenía esa confianza, esa fe y esa dependencia de Él. Y atribuía todas sus riquezas y sus posesiones al Dios creador y sustentador del universo. Y dice luego al final, apartado del mal. Era un hombre santo. Era un hombre que no estaba metido en las cosas malas. Aborrecía el pecado. Era un hombre que inclusive velaba por la vida espiritual de sus hijos, de su familia. Dice el versículo 5 que cuando de repente en el festejo de un cumpleaños de uno de sus hijos, dice que él después de la fiesta ofrecía sacrificios a Dios para, por si acaso alguno de sus hijos le había ofendido a Dios en alguna actitud, en algunas acciones de repente, ¿no?, de su conducta. Entonces velaba por el bienestar espiritual de su hijo. O sea, era un genuino adorador. Job era un hombre de fe, era un hombre que adoraba a Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces, su fe realmente era genuina, ¿ya? Y obviamente vemos en el contexto ahí, que no vamos a entrar en esos detalles porque es otro tema, ¿no? Vemos que Satanás dice, no, pues Job, ¿vos crees que te sirve de balde? ¿No? Quitarle todo lo que tiene y vamos a ver si no va a blasfemar en tu cara, le dice a Dios, ¿no? Pero bueno, estamos mirando la fe en la prosperidad. Y claro, cuando uno tiene, ¿no?, es fácil pues alabar a Dios, es fácil agradecer a Dios porque uno tiene, ¿no?, y no nos falta nada. Pero vamos a ver, en segundo lugar, cuál es la actitud de Job, cómo es su fe en medio de las desgracias, de las pérdidas, en medio de la adversidad. ¿Listo? Miremos entonces la fe de Job frente a la adversidad. Versículo 14 al 17. Estamos en el capítulo 1. Job, capítulo 1, verso 14, dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, dice. Vaya qué noticia, ¿no? Y luego dice el 16: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente dice, escapé yo para darte la noticia. Vaya qué tragedia, ¿no? Miren ustedes aquí los bueyes, ¿no? Los camellos, las ovejas, las asnas, prácticamente todos sus bienes, toda su riqueza, ¿no? Las perdió en un abrir y cerrar de ojos. Los bienes entonces, ¿no? Problema financiero. Vaya, ¿cómo encaramos esto? Pero hay más. No solamente le vinieron los problemas financieros a Job, pero también paralelamente, dice el versículo 18 y 19, que también sus hijos. Él tenía 7 hijos varones y 3 mujeres. Eran 10. Y él tenía una linda familia. Dios le había bendecido con una linda familia también. Pero ¿qué pasa con su hijo? Versículo 18 y 19 dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Miren ustedes, qué noticia, ¿no? También vino la crisis familiar, vinieron las pérdidas familiares. 10 hijos. ¿Qué les parece? Estamos viviendo, sin duda también, situaciones bien dramáticas en alguna familia. Yo conozco amigos que han vendido su casa para tratar de salvar a un familiar que ha contagiado de COVID y en terapia intensiva. Escuchamos a diario cuánto realmente se necesita diariamente para medicar, para tratar de alargar o mejor salvar la vida de nuestro ser querido. ¿No es verdad? Y he conocido a familias que se ha muerto el papá, se ha muerto la mamá, se ha muerto una hermana. Y uno se salvó. ¿Se da cuenta? ¿Cómo reaccionamos frente a las pérdidas financieras, pérdida de seres queridos? ¿Quieres saber cómo reaccionó Job en su fe? Dice el versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto en primer lugar, en señal de dolor. Rasuró su cabeza, en señal de luto. Y se postró en tierra y subraye. ¿Qué hizo? Adoró. Adoró. No lo que estaba esperando Satanás, que blasfeme en cara de Dios. Como muchos de repente reaccionamos, ¿no? Frente a situaciones así. Cuando perdemos todo. Nuestras finanzas, nuestros bienes, nuestros carros. O cuando perdemos un familiar. Job había perdido 10. Todos sus hijos. Toda su riqueza. Pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice que se postró en su dolor, obviamente, en su lamento, en su llanto, en su luto. Adoró, adoró. Y escucha lo que dijo. Dijo él, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, dice. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo a Dios. Y el último versículo dice, en todo esto que perdió, camellos, bueyes, ovejas, asnas, en fin, dice, en todo esto, sus 10 hijos más, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vean ustedes, ¿cuál fue su reacción de este hombre frente a los problemas de pérdidas, frente a los desastres, en la adversidad? Quedar de la noche a la mañana sin ni un peso en el bolsillo, podríamos decir así, ¿no?
ni de qué echar mano, ni una oveja, ni un caballo, ni un camello, nada. Ni quien le traiga un vaso de agua, porque sus 10 hijos muertos. Pero ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine yo, salí del vientre de mi madre desnudo. Naturalmente, ¿no? Y desnudo, dice, volveré allá. Nada de lo que adquiramos aquí en esta tierra vamos a llevar, nos va a acompañar más allá. Por más que metan toda nuestra riqueza en nuestro cajón, eso va a ser para los ladrones, ¿no? Que están tras las tumbas buscando qué les sirva de los muertos que meten al cajón. Para ellos va a ser. Nada vamos a llevar a la eternidad. Desnudos como vinimos, desnudos vamos a ir. Pero Job siguió confiando en el Señor, dependiendo de Dios. Él dijo, vamos a mirar en el capítulo 13, el versículo 15. Él dijo así: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Ya me quitó mis camellos, mis bueyes, mis ovejas, mis asnas, ¿no? Mis criados, me quitó a mis hijos. Él es soberano, Él sabe lo que hace. Yo confío en Él. Por eso, aunque Él me mate a mí, yo aún seguiré esperando en Él. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe de este hombre de Dios! Que me desafía. Yo sé que nos desafía a todos nosotros a enfrentar el sufrimiento y la adversidad firmes en el Señor, perseverando en la fe, ¿sí? Teniendo paciencia hasta la venida del Señor, como dice Santiago, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job, cómo él esperó en el Señor con una fe inamovible, con una fe inquebrantable frente a la adversidad. ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¿Cómo reaccionamos ante las pérdidas, ante las adversidades en este mundo? ¿Cómo reaccionamos cuando nos roban el auto, cuando perdemos la moto, cuando perdemos la casa, cuando perdemos un ser querido? Triste sería que reaccionemos como muchos, ¿no? Blasfemando contra Dios, reclamándole a Dios, ¿por qué, Señor, a mí? ¿No? ¿Cuánto necesitamos, hermanos y amigos, tener una fe genuina en nuestro Dios, sabiendo quién es Él y cómo trabaja, cómo actúa, cómo se mueve en nuestra vida y en el mundo? Porque todo es de Él. La fe reconoce que todo lo que soy y tengo es de Dios, viene de Dios, para disfrutarlo temporalmente, porque nada de lo que Dios me da voy a poder llevar a la eternidad. Por eso es importante que invirtamos en la eternidad, ¿sí? Que apoyemos la obra misionera, que evangelicemos, que ganemos almas para Cristo. Eso sí vamos a llevar a la eternidad. Y es un reto para quienes somos papás, para quienes tenemos familia. Lo único que podemos llevar a la eternidad es a nuestros hijos, es a nuestros familiares, ganándolos para Cristo, evangelizándolos y animándoles que reciban a Cristo como Salvador. Muy bien, hemos visto la fe de Job frente a la prosperidad. Hemos visto cómo fue su fe frente a la adversidad. Consideremos ahora cómo es su fe frente al rechazo. Porque encontramos en el capítulo 2, versículo 9, dice: entonces le dijo su mujer, porque aún había perdido la salud. Esta es la segunda solicitud de Satanás, que ya le dije, ese es otro tema, ¿no? Pero Satanás le pidió a Dios que le dé permiso para tocar su cuerpo. Dice el hombre, da todo por su salud. Le voy a préstamelo para que yo le dé pruebas, a ver, ¿no? Le presente problemas, ¿no? De salud.
y ya estaba con una sarna maligna, dice, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y se rascaba con un pedazo de teja, ¿no? Un tiesto. Sus llagas que supuraban, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación, dice el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te mantienes íntegro en tu fe para con Dios? Mire lo que le sugiere. Maldice a Dios y muérete. Uy, uy, uy. De cualquiera podríamos esperar un rechazo así. Yo pienso, ¿no? Menos de tu media naranja. Menos de tu ayuda idónea. ¿No es verdad? Qué tremendo. Pero dice el 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice. Wow. La reacción, hermanos, de un hombre de fe frente al rechazo de su socio en el equipo, en la empresa de la familia, que es la pareja, que es la esposa. En un momento de debilidad, seguramente esta mujer, poniéndonos también en su lugar, ¿no? Cansada había perdido sus 10 hijos, toda su riqueza, no tenían nada, seguramente ni para alimentar al enfermo ahí, ¿no? Una mujer de repente desesperada, afligida, acongojada por la adversidad que estaban atravesando. Y entonces en un momento de debilidad le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir íntegro en tu fe a Dios? ¿Vas a seguir siendo fiel a Dios? Aún en esa circunstancia, mírate cómo estás. Maldice a Dios de una vez, ¿no? Y muérete. Pobrecita, ¿no? Cansada. Pero leemos en el versículo 10 que Job no es que le insulta, no es que la trata mal, solamente la está comparando y le dice, mira, como cualquier inconverso estás hablando. Estás hablando como cualquier inconverso, cualquier mujer fatua, ¿no? No es así. ¿Acaso solamente el bien vamos a recibir de Dios y no el mal? ¿Ah? Entonces, le llama a la reflexión. No la retea ni la agrede. Simplemente le compara y dice, mire, oye, somos creyentes y te estás portando como un inconverso. ¿Ah? Pero nada sería eso. También sus amigos empiezan a juzgarlo. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 7. Job, capítulo 4, verso 7 dice, recapacita ahora, le dice, ¿no? Uno de sus amigos que le está aconsejando ahí, Elifaz. Elifaz reprende a Job, dice. Y el 7 dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Ah? No te hagas el inocente. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? No te hagas el recto. Uy, uy, uy. Miren, sus amigos que fueron a consolarlo, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Lo están juzgando, lo están condenando, ¿sí? Le están diciendo, picarón, no te hagas el justo, no te hagas el recto. ¿Qué nomás habrás hecho? Por algo te está pasando esto. Vaya, para tener esa clase de amigos, dijo alguien, ¿para qué tener enemigos? Y es que el legalismo, el fariseísmo, la religión está para eso, para juzgar y condenar, no para restaurar. Y aquí tenemos el rechazo de sus amigos, ¿no? El juzgamiento y condenación de ellos, ¿no? Que más bien en vez de animarlo y consolarlo, le dicen, hoy no seas picarón, ¿no? Confesa tu pecado, ¿no? Para que seas restaurado.
en tu situación de antes. Entonces, prácticamente sus amigos también lo rechazaron. También lo rechazaron. ¿Cómo reaccionó Job? Siguió esperando en Dios. Capítulo 23, versículo 10, dice, 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ya leímos ese versículo, vamos al 23:10. 23:10, respondiendo a uno de ellos, dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esas son las pruebas. Es como el fuego que purifica el oro y sale más puro, una joya más valiosa. Y eso es lo que Dios quiere con las pruebas en nuestra fe. Que realmente salgamos aprobados, ¿no? Entonces, Job, frente al rechazo, ¿no?, de su pareja, de sus amigos, él permaneció fiel. Yo sé en quién he creído, decía, como dijo el apóstol Pablo, ¿no?, en 2 Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, ¿no?, que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Job estaba confiado, aún perseveraba en Dios. ¡Qué lección, hermano! ¡Qué lección! ¿No? Job no cambió su fe, no perdió su integridad. Como fue en la prosperidad, así mismo fue en la adversidad y también en el rechazo de su esposa y de sus amigos, que lo condenaron, que lo juzgaron mal, ¿no?, sin averiguar, sin buscar la guía de Dios, ¿no?, de lo que estaba pasando. Claro, no tenían conocimiento de lo que estaba pasando espiritualmente, ¿no?, entre la lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, que nos narra en el contexto, ¿no? Entonces, Job no cambió frente al éxito, no cambió frente a las pérdidas o frente al rechazo. Su fe siguió intacta, esperando en su Dios, diciendo, aunque Él me matare, dice, yo seguiré firme, esperando en Él. Y entonces fue restaurado, como miramos en el último capítulo 42. Él fue restaurado, ¿no? Porque mantuvo su integridad, mantuvo su fe firme en Dios y Dios lo restauró. Dios restauró sus bendiciones, restauró su familia, restauró todo lo que había perdido y le dio el doble. Usted puede leer en casa ahí el capítulo 42, versículo 11, desde el versículo 11 adelante hasta el 17, ¿no? Aunque él no sabía lo que estaba pasando en el cielo espiritualmente entre Dios y Satanás, ¿no? Job demostró que no servía a Dios por lo que podía obtener de él. Él demostró que él servía a Dios, seguía a Dios y le creía a Dios porque lo amaba, porque lo conocía, porque estaba agradecido con todas las bendiciones que él tenía, pero también estaba agradecido con todo lo que perdió y su fe se mantuvo intacta. Hermanos, puede faltarme el dinero, inclusive puede faltarme mis hijos, puede faltarme inclusive mi pareja, mis amigos, pero mi Dios suplirá todo lo que os falte, dice su palabra en Filipenses. Él es el todo suficiente para suplir todas y cada una de mis necesidades y fortalecer mi fe cada vez más y más en Él. Dios lo bendijo
y fue más grande la bendición. Y la bendición más grande de Job, con esto termino, no fue recuperar su salud, aunque fue importante, ¿no? Que sane, que Dios lo sane. La bendición más grande de Job no fue recuperar sus riquezas, y Dios lo tuvo el doble, le dio el doble. También la más grande bendición de Job no fue la reconstrucción de su familia, ni de su círculo de amigos, como vemos ahí al final. La bendición más grande de Job fue conocer mejor a Dios. Él dijo en el capítulo 42, versos 5 y 6, dijo, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Qué experiencia que tuvo en esta situación, conociendo más a Dios, ¿no? No importa lo que Dios permita venir a mi vida, Él siempre tiene su después de todo esto. Él escribe el último capítulo y eso hace que todo valga la pena sufrir y pasar por Él. Por tanto, seamos pacientes y perseveremos hasta el fin, confiando en el todo suficiente Dios del universo, Dios de Israel, Dios y Salvador nuestro. Quisiera terminar cantando juntos esta alabanza, Creo en ti. Acompáñeme y en actitud de oración, con esto terminamos, ¿sí? Creo en ti y que nuestra fe crezca cada día en nuestro Señor, ¿sí? Cantamos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Amén.